Hay una medicina que está muriendo y otra que está naciendo. La medicina que muere es la que te dice qué tomar, qué hacer y qué prohibirte. La nueva medicina es la que te enseña a leer tu propio mapa, a entender por qué tu cuerpo hace lo que hace. Hoy quiero hablarte no como médico, sino como ser humano que ha visto cómo la información correcta puede salvar vidas. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy especialista en medicina interna y también en diabetes. Para recordarte que tenemos un taller totalmente gratuito que está a punto de iniciar, donde te enseño cuál es tu mapa metabólico para que puedas crear salud y no tratar únicamente los síntomas. Si tienes dudas o quieres más información de nosotros, escanea el código QR y también te dejo en la descripción de este video el enlace para que te comuniques vía WhatsApp con nosotros. ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, por décadas la medicina ha estado basada en el miedo al diagnóstico, eres diabético, azúcar alta, te presento a tu mejor amigo que se llama metformina, colesterol y las complicaciones de las enfermedades. Y el miedo lleva al control. Controla lo que comes, controla que vengas aquí cada mes, controlo tu azúcar, controlo tu cuerpo y tu vida. Pero controlar no es sanar. Sanar es entender, sanar es reconectar y sanar es libertad. La medicina del futuro no separa la ciencia de la conciencia, porque la ciencia sigue siendo el cimiento de todo. Solo que arriba de la ciencia hay una capa muy poderosa que es la capa de la conciencia. Y así integramos ambos mundos en una medicina educativa y no autoritaria. Te explica por qué sientes lo que sientes y te da las herramientas para cambiarlo. Por eso en Sugar Care decimos que no tratamos la diabetes, te enseñamos a revertirla, porque cuando entiendes tu cuerpo recuperas tu poder. Esta nueva medicina no se basa en diagnósticos, enfermedades y tampoco coloca al médico en el centro, sino que te coloca a ti como ser humano en el centro porque tú mereces una salud metabólica. Y elaborando este mapa metabólico vas a entender cómo interactúan tus hormonas, tu mente y tu entorno, porque tú sabes que la diabetes es multifactorial y no lo vas a revertir únicamente con la comida. Necesitas un mapa más profundo acerca de tu metabolismo. Pacientes que tenían 10 años usando medicamentos y cuando aprendieron a entender su metabolismo y a hacerse cargo de su salud, empezaron a reducir medicamentos o dejar incluso hasta la insulina. No porque comenzaron a hacer una dieta mágica, sino porque empezaron a ver a su cuerpo como un aliado. Ya entendí lo que me quieres decir. Voy a caminar contigo y voy a dejar de pelear con esos síntomas. Ese es el poder del entendimiento. Transforma más que cualquier otra medicina. Y esto es justo lo que tú puedes aprender en este taller, porque hoy en día vivimos una medicina diferente. Me costó trabajo entenderlo, pero ahora lo tengo bastante claro. La información no solamente es para nosotros los médicos, tú también tienes derecho a ello. Entendemos que hay términos médicos difíciles de entender, pero para eso estamos los doctores, no solo para aliviar sufrimiento o tratar ciertas enfermedades, sino también estamos aquí para enseñarte a cómo recuperar esa salud. Porque hoy en día estamos viviendo una revolución silenciosa. Nadie dice nada, pero aún así lo sabemos. Existe hoy en día una medicina que te trata de controlar, no de comprensión. Y eso no es lo que tú necesitas. Necesitas una forma de medicina que no te imponga miedo, sino conciencia. La verdadera salud no se logra en el consultorio y tú lo sabes. Porque aquí estamos hablando de enfermedades relacionadas al estilo de vida. Y el estilo de vida no se corrige en un consultorio. Parece absurdo, pero es la verdad. Y yo tardé mucho en entenderlo. La verdadera salud se crea en tu mente, en tus decisiones y tu forma de mirar tu cuerpo. Y ese es el propósito del mapa metabólico aquí en la Academia Sugar Care, devolverte la brújula para que vuelvas a confiar en ti. Porque cuando entiendes tu cuerpo, dejas de tenerle miedo y comienzas a sanarlo. De hecho, parte de la reversión de la diabetes y equilibrar tu metabolismo es aprender a soltar. ¿Qué caso tiene que tú bajes azúcar, quites medicamentos, pero te sigas midiendo el azúcar todos los días, 3 veces al día, no comes carbohidratos, haces ayunos muy largos, 3 horas de ejercicio diario? Si tú sigues haciendo eso es porque sigues teniendo diabetes. Probablemente no en tu cuerpo, pero aquí. Y eso detona reacciones que no te has dado cuenta. Te invito a que te unas nuevamente al taller porque ahí te vas a dar cuenta.